Bien amigos, estamos de vuelta, como lo anunciamos. César Campos, periodista, analista político, nos acompaña. César, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Qué gusto de verte. César, a ver, un poquito para arrancar con lo que conversaba con los congresistas, ¿no? Esta sentencia, no sé si llamarla sentencia, todavía extraoficialmente no filtrada a los medios de comunicación. ¿Qué se generaría si es que finalmente esto se aprueba? ¿Cómo ves tú ese panorama? Yo tengo una impresión siempre positiva por las organizaciones. Creo que aquí siempre debaten acerca de lo que puede arrastrar un congresista del voto por una fórmula congresal, cuando yo creo al revés. Mira, Cristian, yo tenía 20 años, tú no habías nacido, cuando estuve en el Congreso de la República, el 28 de julio de 1978, viendo a Víctor Raúl Haya de la Torre repudiar el mal llamado voto preferencial, el absurdo voto preferencial, así lo calificó Víctor Raúl. Y yo me adhiero a esa postura, porque creo que fue creado, además en esa época, fue formulado para que Haya de la Torre se enfrentara a Luis Alberto Sánchez, se enfrentara a parte de su partido que quería o creía parte del gobierno militar, no Morales Bermúdez, lo aclaro, sino parte de un sector militar antiaprista, anti-Haya de la Torre, que superaran en cuanto a votos al líder de ese partido. Creo que un partido debe tener su organización, debe prevalecer encima de las personas, y creo que el voto preferencial ha estimulado justamente este tema, pues, de que la gente que dice, no, yo arrastré al partido y luego me quito, y soy no un tránsfuga, sino una persona independiente, altera la visión que debe existir sobre una organización política que tiene una representación en el Parlamento Nacional. ¿No crees que ha cambiado mucho respecto de los partidos políticos que hoy tenemos partidos, respecto de lo que eran esos partidos bien establecidos, bien conformados en el 78, y cómo apelar a esta nueva realidad? Esos partidos nos permitió ver a un Mario Polar Ugarteche, a un Correcto. Roberto Ramírez del Pillar, a un Luis Alberto Sánchez, Ramiro Peralé, por amor de Dios. Yo estudiaba Derecho justamente en la Católica, y asistir al debate sobre la Asamblea Constituyente de esas personas, por favor, alimentaba a cualquier joven, generaba identidad, no importaba el partido. Yo veía a Aramburu Menchaca del PPC, veía a tanta gente tan importante, por Dios. Ahora no, pues ahora todo el mundo se siente, ¿no? Los congresistas creen que ellos son los que han arrastrado a una fórmula o a un partido hacia el éxito, cuando verdaderamente creo que es lo contrario, ¿no? Ahora, eliminar el voto preferencial, y nuevamente la pregunta que hacía, este tema de la ley antitránsfuga, digamos, no fue quizá un poco prematura, teniendo en cuenta que se podía haber incluido dentro de esa reforma político-electoral que, por un lado, fortalecías partidos políticos, retirabas el voto preferencial, hacías también esta ley de antitransfugismo, porque obviamente una cosa con otra venía complementada de una manera integral. ¿No crees que ha sido un error? ¿Y qué te parece finalmente este fallo del tribunal? ¿Qué podría generar? ¿Crees que va a complicar aún más? ¿Se va a atomizar ¿no? las bancadas en el Congreso? ¿Cómo ves eso? Sí, es que el fallo es cierto, ¿no? Porque estamos hablando todavía sobre supuestos, dado que no... Tenemos que entrar a ese tema también, porque es una palomillada, ¿no? Haberlo claro, filtrado y qué sé yo. Aún así, bueno, de repente el congresista libre, Violeta, tuvo la oportunidad de acceder a un periodista que tuvo a su vez acceso, ¿no es cierto?, a la forma. Correcto, y se mandó y lo publicó de Twitter. Bueno, quizás ahí es un debate ya, digamos, de quién fue la fuente. Pero mira, yo sinceramente creo que el fujimorismo es el que más se siente afectado y arañado. Lo hemos visto aquí a la representante Salazar, vocera de la bancada fujimorista, que se ha expresado pues sumamente consternada sobre el tema, ¿no? Pero evidentemente fue una fórmula que planteó el fujimorismo para evitar de que gente que además está identificada como la gran mayoría de la bancada fujimorista no se separe de ese grupo. Es decir, gente independiente, gente que Keiko Fujimori nucleó para Fuerza Popular, pero que no tienen una identidad partidaria, no tienen una identidad con el pensamiento, la organización fujimorista de la gente más antigua, como Luz Salgado, qué sé yo, los tradicionales. Entonces yo creo que efectivamente a quien más afecta es a la gente del núcleo central del fujimorismo. Sí. Y ellos son los que creen de que esta observación que puede hacer, entre paréntesis, el Tribunal Constitucional les puede afectar directamente a ellos. Okay, Creo que pero entonces no sería tan válido, porque finalmente no lo han hecho por un tema de la bancada, finalmente de mejorar el mecanismo del Congreso, sino efectivamente de no permitir que se les vayan a ir algunos congresistas que no los tenían muy enganchados. Yo lo creo eso, absolutamente creo eso. ¿Y por qué entonces la reacción de Mauricio Müller, teniendo en cuenta que el APRA no tiene ni por asomo la preocupación que sí tendría Fuerza Popular?
Bueno, porque de alguna manera Mauricio de repente está identificado con la fórmula que se ha presentado, pese a que el APRA también en el gobierno de Alan García solamente tuvo a Tula Benítez, a la cual votaron, la única parlamentaria que tuvieron que separar. Sí. Ni siquiera se fue ella, ¿no? Sino por problemas que le habían atribuido. En todo caso, la verdad que puede ser una postura institucional de Mulder, que es muy parlamentarista en ese caso, ¿no? Pero definitivamente en ese tema no tengo por qué estar de acuerdo, ¿no? Ok, pero y ahora, me preocupa un poco las formas, ¿no? Bueno, no vamos a reconocer la autonomía, Mauricio Mulder, un tribunal de pacotilla parecido al Tribunal Supremo venezolano, digamos, son exageraciones, me imagino que si es que se confirma oficialmente, va a haber nomás que acatar, ¿no? La interpretación del tribunal, ¿o no? En ese sentido soy institucionalista y, bueno, Mauricio es Mauricio. Correcto. Él tiene su forma de mirar las cosas. Y en Fuerza Popular no creo tampoco que vaya a haber finalmente el tema de que vamos a analizar, no vamos a hacerle caso. O sea, finalmente... Me preocupa, sí, Miki Torres, que el día de hoy ha declarado, estaba leyendo antes de entrar a conversar contigo, que él tiene una postura también, digamos, de observación, pero que al final el Congreso podría hacer prevalecer su punto de vista, casi en la misma línea que Mauricio Mulder lo ha expresado. ¿Valdría la pena llegar a esa situación? ¿Sería válido? No lo sé. Acuérdate que hay pendiente también en el Parlamento una discusión si destituyen o no a 4 miembros del Tribunal Constitucional. O sea, hay que atar pues todos los lineamientos que existen por la observación del tema de lo del frontón, acuérdate. O sea, existe una espada de Damocles sobre 4 miembros del Tribunal Constitucional. Hay un toma y daca ahí también. Entonces, entre Congreso y podría tribunales. ser de que estas opiniones expresen puntos de vista que tengan que ver en relación al cuando se ponga en debate precisamente la destitución de 4 miembros del Tribunal Constitucional. César, entrando un poquito, dejando de lado eso, ¿no? Y entrando un poco a la coyuntura política, lo dicho por Fernando Zavala, la situación de el gobierno fue un error de Fernando Zavala, pero más allá de los errores que les conocemos al Ejecutivo, tanto al Premier como al Presidente, ¿cómo ves un poquito para salir de este atoro? ¿Qué es lo que debería hacer? Porque se habla constantemente de la necesidad de refrescar el gabinete. ¿Es algo que compartes? Lo dijimos la vez pasada que estuvimos con Antero Flores Arauz, con Ángel Delgado, debatiendo acá contigo, Cristian. Mira, la verdad ya uno no termina de entender el juego de Fernando Zavala. Todo indica de que él quiere conservar poder, que ya supo lo que es administrar poder efectivo y sobre todo con un presidente que es capaz de decir que la pachamanca es árabe o un ceviche puede ser japonés. ¿No es cierto? Entrar, es decir, como lo han analizado varios opinólogos estos días, a una discusión tonta, absurda, que pone además en tela de juicio una identidad peruana con la gastronomía. Creo que en la medida que Fernando Zavala no lo observa, no lo objeta, le lleva el amén al presidente de estas cosas, es para conservar poder. Entonces ahora tiene MEF, tiene la cartera del Estado, tiene el billete del Estado y tiene la presencia del Consejo de Ministros. Y alguien le ha dicho, oye Fernando, tú eres el verdadero presidente de la República, ¿no es cierto? Porque ya no logro entender cómo... ¿Nos hemos rachado de poder también? Zavala no entiende que él es un hombre desgastado, es una persona que como primer ministro no tiene ya nada que hacer. Él dice que ese es un tema de los opinólogos, la gente que practica la política tradicional, lo ha dicho, ¿no es cierto?, Enrique Castillo acá en Canal N. Y me parece que incluso utiliza pues los términos fujimoristas, ¿no? En eso parece más fujimorista que Pepe Causa, porque acuérdate que Alberto Fujimori solía decir, pues, yo enfrento a los partidos tradicionales, a la política tradicional. Claro. Entonces, ahí le ha salido el corazoncito fujimorista que tiene Fernando Zavala, definitivamente, ¿no? ¿Tú crees que eso sea cuestión de Zavala o cuestión de Pedro Pablo Kuczynski? Porque Pedro Pablo Kuczynski también siempre ha dicho que él quiere, digamos, llegar a los niveles de tener un ministro para los 5 años de gobierno. Por eso, el nivel de análisis de la realidad peruana que tiene nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski cada vez se va reduciendo más. Entonces lo lleva a un tema que incluso Fernando Rospigliosi, creo que te lo dijo a ti, al tema que cualquier persona, o sea, nosotros que estamos conversando, que hacemos una crítica constructiva, porque sabemos ya que el gobierno es débil, que no tiene mayoría parlamentaria. César Hildebrand se lo dijo acá a Mávila Huerta, queremos respaldar de alguna forma, incluso de la tribuna de la opinión, que un gobierno se sustente. Yo no estoy de acuerdo con mi amigo Philip Butter, que todo el día dice hay que vacarlo. Yo, por ejemplo, no creo en esa postura, ni creo en esa alternativa. Sin embargo, cada vez parece que PPK se ausenta de un análisis de la realidad. Eso es evidente, eso es clarísimo. Y gente del entorno como Fernando Zavala pareciera, da la impresión que se están aprovechando de esa visión tan corta que tiene. O sea, quizá tú no crees que piense igual, pero dice, bueno, que siga pensando así, cosa que yo me sigo haciendo de más poder. ¿Esa sería un poquito la lectura? Yo creo que sí. Yo tengo, y siempre he pensado con muy buena fe de Fernando Zavala, hoy día pienso lo peor de él.
Sinceramente, y lo digo con sinceridad, no porque se trate de tal o cual persona. ¿Qué es lo que debería hacer? Hacerle ver los errores. Pero es que claro, él se calla, él simplemente le lleva el amén a PPK. Pero tú crees que él lo ve, tú crees que lo ve y no se lo dice. Exactamente, no se lo dice. Porque PPK, como dice Fernando Rospigliosi, le dice así a la gente: cada vez que tú hablas, alguien está en su entorno y alguien lo critica, entonces te hace este gesto. Me han dicho gente de su entorno. Este gesto significa tú hablas, tú simplemente criticas, no propones. Y no le gusta a PPK, entonces que le digan: presidente, usted no diga tonterías, pues. No, entonces se molesta contigo, se molesta con el entorno, se molesta con el ministro o se molesta con el asesor. La gente le echa la culpa siempre a los asesores, que me parece otra tontería. Quien decide ahora, siempre tiene que tomar la autoridad sobre un tema que César, ellos... Tú lo conoces a PPK, yo no. Yo te pregunto, ¿acaso no fue siempre así? Bueno, hoy día he estado en una reunión que me afirmaba una persona que siempre fue así. Siempre fue así, pero por favor, en los comentarios que tiene, o sea, él también viene de un círculo, otros tiempos en los cuales los negocios no se hacían de manera transparente, la política se hacía a puerta cerrada. Él tiene ese es su chip. ¿No será que se lo queremos cambiar más bien por esa figura de presidente lujo que se pintó en un momento? Y cambiarle ese chip a un hombre de 79 años resulta difícil. O sea, no atribuye al tema de la edad. La edad debería dar sabiduría, ¿no? Sí. O sea, una persona que más bien se vuelve permeable, hoy quiere escuchar a Hudwalker, a Campos, sí, a ver qué dice. Ricardo Luna, por ejemplo, el canciller, nos está viendo en este momento, lo encontré el otro día en una reunión social y me dice: oye, yo te veo siempre, y lo veo a Cristian, o sea, debería haber una persona que además transmita lo que nosotros hablamos de buena fe, porque no se trata de hundirlo. Yo soy de los que sostengo que este es un gobierno que no debería hacerle daño a nadie, ¿no? No tiene un partido que va a ser un peligro para el futuro. Ver, en el tema, por ejemplo, del cambio de ministros, yo siempre he dicho que me pareció una tontera el tema de refrescar y qué sé yo, porque claro, si nos comparamos, pero es que ahí es el punto donde creo que Fernando Zavala falla de pe a pa, porque incluso hasta Chile, en el que hay partidos políticos que se juntan en una alianza y gobiernan, entonces el ministro te dura un buen tiempo y va cambiando de cartera, pero es un tipo de partido. En Estados Unidos, en el Reino Unido, en Inglaterra, tú sabes que no, un secretario de Estado son para los 4 años de gobierno o para lo que dure en el Reino Unido, pero es un tipo de partido. Acá no hay partidos políticos, entonces es una locura pensar que vas a tener un ministro y de que efectivamente no necesitas ese tema de refrescar el gabinete. Tú has vivido en Gran Bretaña y sabes que además en esa democracia parlamentaria, ¿no? Donde surge un primer ministro del Congreso. Además él va todos los días, o la primera ministra va todos los días, ¿no es cierto?, a discutir y todo el mundo le reclama y está en un debate permanente y democrático, una democracia que me parece muy auténtica. Ojalá la tuviéramos acá y no este híbrido parlamentario que le damos un voto de investidura a un consejo de ministros que lo elige el presidente, pero el Parlamento tiene que apoyarlo sin que surja de la propia esencia parlamentaria. Es que leía a mi amigo Gonzalo Carranza en el día 1 del Comercio, que justamente escribía en esa línea, pero nuevamente creo que se equivocaba en el concepto. Sí, yo creo que está Gonzalo en otro Carranza país, pues, porque claro, porque si fuese un partido político, obviamente tiene experiencia política, viene a aprender, pero es un tipo que viene de una empresa, de una corporación. Y lo digo de muy buena leche, Gonzalo se equivoca cuando cree que el cambio de primer ministro tiene que ser por popularidad, porque él alude a la encuesta de Ipsos Apoyo, o Ipsos nada más, en la que dice que ningún gobierno ha mejorado su situación frente a la ciudadanía por cambiar de un primer ministro por las encuestas, sino hay que cambiar a Zavala para que el señor PPK suba en las encuestas, las cosas se hagan. Sino para que sea, efectivamente, para que haya operatividad política, es decir, para que la gente sienta y tenga la sensación que estamos avanzando, que hay organización. Pero entonces quizá ahí nos equivocamos, César, en el término refrescar. No es para refrescar, es para cambiar y buscar que justamente las cosas empiecen a salir bien, como en un equipo de fútbol. Si no te está saliendo, tiene que hacer un cambio. Con lo mismo, el resultado no va a cambiar. Con todo el cariño que le tengas al primer ministro. Yo entiendo el afecto que le tiene PPK a Fernando Zavala, pero no se trata pues de afectos personales, ni tampoco cuestionar la capacidad profesional, digamos, del propio Fernando Zavala. Simplemente Zavala ya fracasó, ya se agotó, ya simplemente ¿Ni como ministro de Economía? Ya cada vez estoy pensando más eso, ¿no? Parece que no quiere dejar tampoco el... César, vamos a hacer una breve pausa, por favor, y regresamos porque, claro, 19% de aprobación el presidente Kuczynski, pero el Congreso también sorprende con un 19%. Yo sé que el Congreso siempre ha tenido unos bajos niveles, pero algo también le dirá respecto de la manera como está haciendo la oposición Fuerza Popular. Me llamó la atención el editorial del día domingo de García Miró, de Luis García Miró, ¿no? Criticando muy duro a Héctor Becerril y a Fuerza Popular y pidiendo justamente un cambio. Hacemos una pausa y venimos con eso.
Bien, estamos de vuelta. César, yo te hacía la pregunta, pero me queda un cachito de tiempo. Pero antes de analizar también a Fuerza Popular, yo te quería preguntar por la figura de Martín Vizcarra. Se habló de que no lo querían, de que sería el propio Zavala quien lo quiere fuera. ¿No te parece que Martín Vizcarra sí sería una persona que podría, o también de alguna manera sientes que ha visto su capital político menguado por el tema de Chinchero? Claro, pese a las vicisitudes que ha pasado con su figura y todo, creo que Vizcarra siempre es una persona que la gente percibe con cierto atractivo, ¿no? Sí. Porque es un político, es una persona que ha sido gobernador regional, es ejecutivo, creo que es muy coherente en las cosas que habla. Te vi anoche hablando con él y la verdad que Vizcarra siempre podrá salvarse, digamos, de una realidad que le pueden crear en torno al tema Chinchero, donde todo indica que fue arrastrado. Donde todo indica que más bien Zavala lo llevaba. Arrastrado, pero más bien, al ser arrastrado, lo han castigado alejándolo. Y no tenía una convicción, ¿no es cierto?, sobre el tema de la firma, el contrato, la adenda, qué sé yo. Pero el tema es que Vizcarra sí puede subsistir y construiríamos alrededor de él quizás toda una noción de liderazgo político que se requiere. Pudo haber tenido un traspiés, pero se puede recuperar. No basta que le haya pasado lo que le haya pasado. En el fondo, en el país necesitamos voceros. ¿Pero no te parece que el gobierno tampoco está mirando esa posibilidad de repotenciar a Vizcarra? La verdad que si el presidente no mira nada, ¿no? Si tú me dices está mirando algo, ¿qué está mirando? La sensación de ingobernabilidad o desgobierno que tenemos la sentimos todos los peruanos. No es un tema particular, no es un tema de observación personal. Y aquí saltamos al otro tema, ¿no? Lo escribía también hoy día Fernando Vivas, ¿no? Claro, el desgobierno es producto, como algunos extremistas, ¿no?, caviares, los ha llamado Fernando Vivas, de Fuerza Popular. Yo no creo que sea así, pero yo creo que vaya que Fuerza Popular no ha hecho una pizca para demostrar que ellos podrían ser una mejor opción de gobierno al 2021. ¿A ti qué te parece? Queda la sensación, evidentemente, que siempre Fuerza Popular mete piedras en el camino. Y eso es así, no pueden detenerse solo en decir, no, le dimos las facultades extraordinarias, aprobamos, ¿no es cierto?, al Consejo de Ministros, le dimos el voto de investidura. Es insuficiente. Hay evidentemente voceros, Héctor Becerril, Úrsula Letona. Héctor Becerril ha metido la pata y Expreso lo ha golpeado duro justamente. Y ¿no? Justamente, mira, y de Luis García Miró no se puede dudar que quiere incluso apuntalar a Fuerza Popular, tal cual. Creer en Keiko Fujimori, pero yo vengo diciendo hace tiempo que Keiko Fujimori y este entorno de voceros que ella misma envía de su línea política le hacen un pésimo favor, de eso no es estar en contra tampoco de las posibilidades políticas de la señora Keiko Fujimori, pero está actuando mal políticamente. El día que la vea Keiko contigo, conversando, discutiendo... Pero es que no quiere ser líder, no quiere ser lideresa. La secuestra y dice no, porque la política peruana se maneja en función electoral a la víspera del proceso, ¿no es cierto? Entonces yo apareceré y discutiré con Kurt Walker de repente el 2020, el 2021. Entonces esa lógica me parece tan ridícula, tan absurda, pero la han encapsulado a la señora Keiko. Que ella tenga las consecuencias que tiene en ese momento, incluso la votación del Congreso mismo, que tú me mencionabas, ¿no? En realidad la gente sabe que el Congreso está dominado por Fuerza Popular y baja la consideración que tienen por ellos en relación a la actuación que tienen políticamente. Correcto, porque finalmente esa circunstancia es única, ¿no? Es decir, que la gente identifica hoy Congreso con Fuerza Popular. Esos son los pros y los contras de haber tenido una mayoría congresal. Yo escribí una columna hace cerca de un año y dije lo siguiente: aquí hay dos gobiernos que la gente percibe. El gobierno, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ahí está. Como es oposición, tienen la imagen también la gente de que cuánto ayudas a solucionar mi problema del agua, de mi comida, del abastecimiento. Buen punto, César, con este término. Entonces, ¿tú crees que finalmente el trabajo que haga como oposición, o sea, ese balance que tiene que haber en efectivamente fiscalizar y criticar, pero al mismo tiempo apoyar, eso va a definir si es que Fuerza Popular, Keiko o quien sea, llegan a ser gobierno en 2021? Correcto, por eso Keiko en su último mensaje trató de dar algunas propuestas y soluciones de las cuales nadie discutió. Pero la verdad muy pocas. Dijo, la bancada discutirá cómo mejoramos la educación, ¿no es cierto? Sí. Pero ya ves que eso pasó desapercibido. Pero tampoco dio propuestas. Claro, no había una propuesta. Dijo, yo te voy a dar facultades, pídemelas que yo te las doy. O sea, nuevamente sacó el cuerpo, me abstengo, mejor. Creo que tenemos un criterio común en eso y la verdad que no están actuando bien. César Campos, un placer como siempre. Un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Pásenla bien. Chao, chao. Gracias.